Hola, hoy vamos a hablar de los cortes o secciones de un proyecto, pero vamos a hacer hincapié en qué es lo que hay que dibujar en cada tipo de corte. Digo cada tipo de corte porque no hay un solo tipo de corte y aparte, dependiendo de las escalas, hay cosas que se dibujan, cosas que no se dibujan. Bueno, es un mundo bastante complejo y me he dado cuenta por muchos archivos que he pedido de cortes, justamente porque pensaba hacer un video acerca de crítica de cortes, que hay muchas de estas cosas que no están incorporadas. Entonces prefiero, antes de hacer una crítica, mejor darles la información para volver a pedir luego cortes basados en esto y poder hacer unas ciertas observaciones y pequeñas correcciones sobre los cortes que ayuden a mejorar la comunicación de tu proyecto. El corte es esa pieza gráfica que dejas para el final. O es esa pieza gráfica que, ¿para qué te vas a molestar en hacerla si Revit te la hace solo? Para otros los cortes son una molestia, ¿viste? Ay, tengo que hacer los cortes. ¿Para qué si ya tengo la planta, man? Hay algo más allá después de la planta. Y para otros, para algunos colegas entre comillas, profesores también entre comillas, es un acto de tortura o de venganza con los alumnos que no trabajan. 17 cortes, 2 transversales y 15 longitudinales. No, mejor al revés. 2 longitudinales y 15 transversales. Los cortes longitudinales no sirven para una mierda. No todos. Pero gracias a Dios, para muchos, los cortes son una herramienta de diseño. Es una pieza fundamental para comprender la tridimensión. La arquitectura, chicos, es tridimensional. No es una planta que se extruye. Eso yo lo llamo 2 dimensiones y media. Es una planta extruida. No, el corte es aquel que complementa la información que está en la planta. Me hicieron acordar de algo, mira. Ay, me voy a tener que parar. ¿Dónde está? Acá. Leonardo da Vinci. Mira, no sé si se ve. Corte. 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 Bueno, cortala, profe, ya entendimos. Perdón que me ponga tan molesto con el tema de los cortes, pero para mí el corte es la pieza fundamental de la arquitectura. Porque una planta, mal que mal, resuelve una cuestión funcional, que está bien, funciona la circulación, la superficie, los sectores húmedos, los sectores privados. Funciona, pero el espacio en sí, en altura, por ejemplo, te lo da el corte. No en vano, mirá, no en vano te decía, hay edificios que se reconocen por su corte. Sí, bueno, profe, es una pirámide, hay otro edificio que no. Mirá, este edificio se reconoce por su corte. Este otro edificio se reconoce por su corte. La unidad de habitación de Marsella se reconoce por su corte, fue pensada en corte. La Casa del Puente de Amancio Williams también fue pensada en corte. Esta obra de Campos Baeza también fue pensada en corte. Y miren, en el primer paso aparece esto. ¿Qué es eso, profe? ¿Un flechazo? No, son las vistas de esta persona que está parada acá y que mira hacia allá y a su vez recibe la luz desde acá. De la misma manera, una persona que está parada acá puede mirar hacia allá, puede mirar hacia la luz. O sea, este eje es el que está enfatizando. Y no solamente lo muestra acá, sino que también lo muestra en este otro dibujo, que es una publicación nada más. Y ahí lo tenemos, la misma línea. Y cuando vamos a la documentación técnica, al proyecto ejecutivo, donde esa línea no tiene nada que hacer, nos encontramos con la misma línea. Y además, este señor, ¿quién es? ¿Quién es? No sé, ¿será Campos Baeza, profe? No, es Louis Kahn. El que lo conoce o lo vio alguna vez en una foto, porque conocerlo yo no lo conozco, es Louis Kahn. Ah, Kant, el filósofo. No, ese es Kant. Ah, entonces no lo conozco. Bueno, ya te lo voy a mostrar. Bueno, y ya que vimos esto, tenemos que hablar de los tipos de corte, porque acá hemos pasado sin querer por 3 tipos de corte. Un primer corte que es un corte conceptual, o sea, es un croquis, pero es un corte. Un segundo corte que es un corte que nosotros podemos llamar como un corte de arquitectura, un corte espacial, un corte para publicación. Y
un corte tecnológico, un corte constructivo, en donde el corte tiene toda la información para construir, bueno, no toda, pero sí la información que le compete a este corte. Y hacer esta distinción entre corte constructivo o tecnológico y corte espacial o corte arquitectónico es muy, pero muy importante. Porque en la facultad normalmente no nos piden ni uno ni otro. No nos piden, no, a mí ya no me lo piden más, pero digo, nosotros no les pedimos a ustedes ni uno ni otro. En la facultad se pide un tipo de corte que es híbrido. Es decir, es un corte, en algunos casos, espacial, pero con un poquito de tecnología. O al revés, es un corte tecnológico, pero con un poquito de espacialidad. Bueno, son híbridos, pero distingamos los dos extremos. El corte espacial, el corte plástico, el corte artístico, el corte donde ponemos toda la carne al asador para que el que lo mire diga ¡ay, qué lindo que está ese corte! Y el otro, que es el corte constructivo, es para que el albañil lo mire y diga, ah, ok, entiendo, ya sé lo que hay que hacer y no le quepa ninguna duda. No es para que el tipo lo mire y diga, ay, qué lindo que está este corte, arquitecto. No, no. El corte tecnológico es tecnológico. Si vos le ponés personitas, florcitas, autito, un helicóptero y la mar en coche, al albañil no le interesa. ¿Entendés? Porque es constructivo. Él no se va a fijar en eso. No le interesan los dibujitos. Hay que entender que el corte constructivo es un corte que está destinado a la construcción del edificio. Entonces es normal que aparezcan... Bueno, esto está todo pixelado, pero porque no es un plano vectorial, pero es muy normal que aparezcan todos y cada uno de los listones. Por ejemplo, aparecen acá las aislaciones, las losas de hormigón, los pisos, qué sé yo, todo lo que sostiene este cielo raso, estas lámparas. Y pueden aparecer elementos que no necesariamente son tecnológicos, están pensados a los efectos de dar escala o mostrar cuáles son las áreas verdes, por ejemplo. Pero lo importante, lo realmente importante, es esto que está acá. Todo esto, eso es importante, esto es importante, todo esto de acá es súper importante. Si hay pastito o no hay pastito acá, me frega, no importa. Con esto el albañil va a decir, ah, ok, esto está destinado a ser un cantero, por ejemplo. Entonces dirá, bueno, tiene que ir a aislación hidrófuga y se va a fijar dónde está la aislación hidrófuga. Este, por ejemplo, desde ahí no debe estar viendo nada porque tiene líneas muy delgaditas, pero también es un corte tecnológico. Y cuando tiene que aparecer la vegetación, aparece súper tranquilita. Si no te la muestro, casi que no la ves. Si tu profe te pide más vida en el plano, no lo llenes de plantitas si es un corte constructivo. En todo caso, si es un corte constructivo, puede ser que le esté faltando presencia al corte. Podemos hacer un poquito más de contraste, espesores más gruesos. No sé, la verdad que así está como muy débil, pero es una cuestión de expresión. Este, por ejemplo, es un detalle de un sector, un pequeño sector, que necesita verse más grande. Al verse más grande, cambia la escala y se ven otras cosas que antes probablemente no se veían. Acá se van a ver píxeles porque es una imagen, no es un PDF. O este otro, este es un típico corte constructivo. No sé cuál es la escala porque no la alcanzo a ver, pero aparecen todos los elementos. En una escala un poquito más doméstica, este, por ejemplo, también es un corte constructivo en donde tiene todas las referencias acá a los costados. O este, que es un corte que está en escala 1 en 100. Es raro que un corte constructivo esté en escala 1 en 100, pero está marcando acá los distintos detalles para los cortes. En una de esas es simplemente una lámina de referencia en donde estos 4 detalles después se ven a lo largo del pliego. Che, profe, ¿y por qué no se puede hacer los cortes en 1 en 100? No es que no se puedan hacer en 1 en 100. Los cortes constructivos es raro que se hagan en 1 en 100. Fíjate, este es un corte constructivo de una escala muy chiquitita en escala 1 en 50. Fíjate cómo la información ya se amontona bastante. El CAD de eso es este. Si yo esto lo paso a escala 1 en 100... el plano me queda así. Fíjate lo que es esto. No se entiende nada. Esto es escala 1 en 100. Profe, pero ahí se ve todo más negro que como lo veías recién. Sí, porque lo estoy viendo en AutoCAD. Vamos a imprimirlo. Y fíjate, así es como se ve en 1 en 50
y así es como se ve en 1 en 100. Este plano no le sirve a nadie. ¿Ves? Este, por ejemplo, es un corte típicamente tecnológico, pero tiene elementos que me hacen sospechar, porque en una de esas es un corte para publicaciones del tipo de corte híbrido que yo digo, en donde si te muestro toda la estructura del entrepiso, la pileta de patio con su desagüe, las aislaciones, la composición de los muros, ¿qué carajo tienen que hacer los trajes? No obstante, hay una voluntad de que pasen desapercibidos, ¿no? Están en línea de puntito, como también este mueble de acá, este de acá, la personita esta, la otra personita acá. Pero digo, una sección 1 en 30, como es en este caso, no tiene por qué llevar estos elementos. Che, profe, pero a vos no te gusta nada. A mí me gustan las personitas. De acuerdo, es que hay otro tipo de cortes en los que sí van las personitas, que son los cortes espaciales o los cortes de, no sé, arquitectónicos, llamarlo, de publicación, como lo quieras llamar. Por ejemplo, este corte es un corte netamente espacial, define las funciones, no tiene mucho detalle tecnológico, pero sí hace hincapié en los espacios. Este, lo mismo, por ejemplo, entonces de repente te aparece ahí la personita, el mobiliario, los cuadros, la lamparita, qué sé yo, la plantita, podría ser más lindo inclusive. Acá todo vale porque este corte justamente es para que vengan las viejas y digan ¡ay, qué lindo! Perdón a las viejas. O este, por ejemplo, este es un corte magnífico, pero es un corte espacial. O sea, me está mostrando las funciones. A mí no me cabe ninguna duda que este es un dormitorio, este es otro dormitorio, este es un estar comedor, allá al fondo estará, no sé, parece la cocina, un estar íntimo. Están haciendo un asado, el gatito, mira el gatito. Che, profe, pero ahí tiene un poco de detalle constructivo. Mirá ahí abajo, ¿ves dónde están los arquitos, eso? ¿Acá decís vos? Sí, ahí. Bueno, es que en una escala tan grande no está mal que aparezca de repente lo que es la viga de lo que es la bovedilla, por ejemplo. O que si acá hay un gran vano, acá adentro hay un dintel. Pero no me está especificando, es un dintel del 20 de acero tal y qué sé yo. ¿Y entonces está bien hacerlo así? Claro que está bien, o sea, tiene algo de constructivo, porque en definitiva es un edificio, pero hace hincapié en lo espacial. Es como el que veíamos antes, este que tiene muchísimo de constructivo, es un corte constructivo, 100% constructivo, pero tiene los trajecitos, tiene la personita, la camita y demás. Entonces el otro también, no por eso le vamos a decir que es híbrido a este, ni tampoco a este. Los dos cortes están muy bien representados. Bueno, profe, pero al final yo no entiendo. Me decís que hay que poner una cosa sí, pero que a veces no, y que sí, pero que no, que a veces sí. ¿Te podés poner de acuerdo, por favor? Sí, es que no hay contradicción alguna en realidad. Cuando hablamos de los cortes arquitectónicos, de los cortes espaciales si se quiere, vamos a hacer hincapié en el espacio. Y dentro de la tecnología podés poner siempre y cuando no se confunda lo que vos querés mostrar en ese corte, que es el espacio. Y en los cortes constructivos, también en los cortes constructivos, vos vas a poner todo lo que te entre en esa escala y lo que no te entre lo vas a poner en una escala mayor todavía. ¿Uno en 200? ¿Uno en 1000? No, mayor quiero decir, o sea, 1 en 20, por ejemplo, por más que el 20 es menor que el 50, 1 en 20 es una escala mayor a 1 en 50. Ok, ¿me mostrás entonces que va en cada escala? Bueno, te muestro. Mira, yo hice una lista. A ver, acá está. Estos son los elementos para un corte 1 en 50. Cuando yo corto en 1 en 50, la escala de lo cortado es tal que yo puedo llenarla con toda esta información. Por ejemplo, empecemos de abajo para arriba. El terreno natural. Es decir, donde se asienta el edificio y muchas veces lo modifica. Vamos a ver. En este caso, no se ve el terreno natural, pero se da una idea de que estas plantitas están en el terreno natural. Así que esto que está acá abajo debe ser terreno natural, pero está integrado con todo lo que es el contrapiso de esta vivienda. El contrapiso son lo que en México llaman los firmes. Creo. ¿Qué te hace el políglota? Sí, no me hago el políglota.
veamos acá qué pasa con el terreno natural. Ah, mira este corte. Este corte es súper interesante porque es el típico corte que es 100% arquitectónico. Cuando lo llenas de boludeces, texturas, allá los fundidos y los arbolitos y la personita y qué sé yo, el corte, no te quepa ninguna duda que es 100% arquitectónico. Sería muy raro ver algo tecnológico acá, aunque puede ser. Pero fíjate, el terreno natural tiene una presencia bestial y se muestra como tal. Vamos a ver este otro. Bueno, acá por ejemplo ha optado por no mostrar el terreno natural. Es un entierro, ¿ves? Están todos velando el cajón y acá lo llevan los nichos y demás. Pero fíjate que es un corte puramente arquitectónico. Tiene casi nada de tecnología, más allá de que están mostrando lo que es cielo raso. Ya vamos a ver el cielo raso respecto de la techumbre en este caso. Pero es 100% arquitectónico. ¿No se ve el terreno natural? Bueno, tal vez no sea en 1 en 50. Es más, mira, ahí dice que es 1 en 100. En este caso, no sé si es un corte 1 en 50, no creo que sea un corte 1 en 50, pero el terreno natural aparece la línea de tierra. La línea de tierra está hablando del terreno natural. Y después, lo otro que debería aparecer en 1 en 50 son las fundaciones. Acá ves, esto aparentemente tiene fundaciones profundas que no se cortan, por eso no aparecen cortadas. Y después, bueno, está la estructura, viga de fundación y demás. En este corte, que es un corte fugado, ya vamos a hablar en profundidad de los cortes fugados, que son otra manera de mostrar los cortes arquitectónicos, porque es una muy buena manera de mostrar el espacio. Acá aparecen las fundaciones. Ahí aparecen las fundaciones. No aparece el terreno natural, pero podría aparecer. Por ejemplo, así. Sería bastante más lógico, pero bueno, el autor no lo quiso poner, por algo será. Este otro corte, fíjate que tiene las fundaciones también. Tiene las fundaciones, tiene las vigas de fundación, etc. Pero no le pone un cartel viga de fundación, porque lo que importa es el espacio. Bueno, en este caso también aparecen las fundaciones, insisto, no sé si es 1 en 50 o no, pero en 1 en 50 tienen que aparecer las fundaciones. Fíjate, yo en este caso hice un archivo con un mismo corte y lo representé en distintas escalas con el mismo detalle. Es decir, esto que está acá es 1 en 50 y tiene un detalle máximo, un detalle medio y un detalle mínimo. Esto que está acá es 1 en 100 y tiene el mismo detalle, máximo, medio y mínimo. Y esto es 1 en 200 y también tiene máximo, medio y mínimo. Si vemos el 1 en 50 que recién te mostré, fíjate que este 1 en 50 tiene bastante detalle para ser un corte arquitectónico. Es decir, le está faltando bastante más de lo otro. Pero como nos vamos a concentrar en lo que hace falta dibujar de nuestro edificio, quiero que lo veamos y vayamos pasando por los distintos detalles. Entonces, este tiene el máximo detalle. Este tiene un detalle mínimo. Yo en una escala 1 en 50, por ahí trabajaría de esta manera. Si es que vale la pena hacer un corte en escala 1 en 50 para que sea nada más que entender el espacio. No hace falta tamaña escala. Depende del edificio. Y este tiene un corte mínimo, minimísimo. Muchas veces pide un corte 1 en 50 en la facultad y aparecen con una cosa así. Creo que no. Entonces, mínimamente, cuando estamos pidiendo un corte 1 en 50, estamos pidiendo esto. Si hay más que esto, mejor. Pero mínimamente esto en un corte 1 en 50. Otra cosa que debería aparecer en los 1 en 50 son los contrapisos. Los firmes, los que dan contra el terreno. Entonces, ya sea que aparezca de esta manera, mezclado inclusive con las bases si es que las hubiera, o de esta manera donde se distinguen dos tipos de contrapiso, el mismo contrapiso, debería aparecer. Fíjense que acá aparece, en este obviamente aparece, en este corte que no lo habíamos visto todavía también aparece, en este no aparece y ya no me está gustando esto porque ni siquiera aparece la línea de tierra. Digo, no sé de quién es ni me importa, pero yo les estoy diciendo a ustedes, chicos, no dejen de hacer por lo menos la línea de tierra. La línea de tierra aparece en todas las escalas. Esto indudablemente no es un corte 1 en 50, ni 1 en 50, ni 1 en 200, no sé qué corte es, pero probablemente en una cosa así como muy pequeñita. Bueno, acá también aparecen los contrapisos, acá no.
y esto da que pensar que esto es terreno natural. No sé, puede ser. Y empezamos con los muros. Dentro de los muros hay que separar lo que es cerramiento de lo que es la estructura del propio muro. Entonces, en 1 en 50, en este caso, por ejemplo, yo estoy separando lo que es el revoque, el acabado, de lo que es la estructura propia del muro. Lo mismo acá, en donde inclusive tiene muchísimo detalle porque aparece la estructura de soporte del muro, aparece el ladrillo visto, aparece la cámara de aire. Digo, no es necesario para un 1 en 50 hacer todo eso, salvo obviamente que sea un corte constructivo. Fíjense, en este caso es un 1 en 50, pero no tiene todo eso y ya le está como empezando a faltar detalle en los muros, bueno, en el contrapiso, eso lo vimos recién. El equipamiento fijo no puede faltar de ninguna manera, en ningún corte casi te diría. Entonces está bien que aparezca cuando tiene que aparecer, está bien que aparezca cuando tiene que aparecer. Si estas banquetas están atornilladas, siguen siendo equipamiento fijo. Las alacenas, la campana, la heladera, no sé, pero el equipamiento fijo siempre aparece. El equipamiento móvil en este tipo de cortes también aparece, es decir, cuando es un corte arquitectónico, pero no se corta. Nunca vayan a cortar un sillón, por ejemplo. Por más que el plano de corte pase por el sillón, los sillones, el equipamiento móvil, no se corta. Fíjense, ahí aparece el equipamiento fijo, pero está en vista, no está en corte. Acá aparece el equipamiento fijo, siempre en vista. Fíjense en este caso, por ejemplo, acá también el equipamiento aparece en vista. Nunca se corta, nunca se corta. El próximo punto son los entrepisos. Y dentro de los entrepisos, del sándwich que son los entrepisos, tenemos, en primer lugar, la estructura que sostiene ese entrepiso. Después tenemos el contrapiso que va sobre esa estructura, si hace falta, o una carpeta de alisado, o lo que sea, y si no va, no va. El cielo raso o cielo falso, el que va por debajo del contrapiso. Y por último, si vale y si lo hay, las instalaciones o aislaciones que hay entre el cielo falso y la estructura. Todo eso en 1 en 50 va. Se los voy a mostrar en un corte 1 en 50 y pasamos rápidamente a la cubierta. Acá está, fíjense. Cuando yo tengo un entrepiso, aparece la estructura, el contrapiso que va sobre esa estructura, el cielo raso y el espacio este que está destinado a llevar instalaciones, aislaciones, etcétera, que también hay que dibujarlo y es espacio negativo. Ojo con esto, porque cuando yo hago un corte arquitectónico, normalmente el color que predomina es el color del espacio positivo, es decir, es el espacio que se vive. Si yo esto lo pinto de blanco porque está vacío y todo el mundo lo pinta de blanco, estoy diciendo que ese es espacio habitable y no es espacio habitable. Les voy a mostrar un ejemplo. ¿Se acuerdan de este al que le hice la tierra? Fíjense estos espacios de acá. Esto, eso que está ahí. O sea, ese espacio blanco que es inclusive más blanco, más espacio si se quiere, que el espacio mismo de la sala. Lo lógico hubiese sido que esto también hubiese estado oscurecido, velado de alguna manera, para que no se vea, porque no es espacio habitable. Entonces, esto no tendría que existir, esto no tendría que existir, esto no tendría que existir, esto tampoco, y este de acá tampoco. Entonces ahora el corte se ve un poquito más arquitectónico, si se quiere, porque esos espacios nos estaban engañando. Fíjense, los apago y llaman más la atención que el espacio mismo. Entonces recuerden siempre que el espacio negativo, el espacio que no es habitable, por más que sea espacio de guardado, espacio por donde pasan las instalaciones, aire, si el corte es arquitectónico, por favor denle un cierto valor de gris en este caso, o lo que le están dando a la masa. Acá es negro, lo podría ser negro también, ¿no? Ahí está negro y también podría ser. Bueno, profe, terminemos. ¿Y la cubierta al final cómo es? La cubierta en escala 1 en 50 es exactamente igual que los entrepisos, porque al fin y al cabo la cubierta no deja de ser un entrepiso. Entonces ahí irá lo mismo, cielo raso, instalaciones, aislaciones, la estructura y el contrapiso dependiente, que en el caso que les mostré recién,
que era este contrapiso es un contrapiso dependiente. Obviamente porque era la azotea. Como yo no tengo entrepiso acá, no se los mostré. Pero fíjense cómo la cubierta tiene dos espesores. Podría ser de esta manera también, en donde yo digo que para mí 1 en 50 tiene poco detalle esto. Y eventualmente, si hace falta, podría ser así. Fíjense cómo el espacio negativo, tanto del cielo raso como de esa alacena que está ahí abajo, aparecen macizos porque no son parte del espacio. No se habitan. Buenísimo, profe. ¿Y en 1 en 100? En 1 en 100 hay que tener las mismas contemplaciones, pero como la escala es menor, hay cosas que se pueden ya llegar a evitar. Por ejemplo, en el 1 en 100 ya no tenemos tanto detalle, el terreno natural se puede reemplazar simplemente por la línea de tierra. Esto no quiere decir que no se pueda poner el terreno. Entonces, este para mí es un caso de un 1 en 100 que tiene las cosas como deberían estar, aunque no es ley, digamos, no está escrito en piedra en ningún lado lo que yo digo. Pero digo, puede ser que la línea de tierra, como te decía recién, aparezca en lugar de que aparezca también debajo de la línea de tierra todo el relleno del piso natural, del terreno natural. Entonces ya en cortes como este, fíjate que aparece la línea de tierra, ahí está. Se pixela porque no está preparado para que yo me acerque tanto. Bueno, acá aparece la línea de tierra, eventualmente este es un corte 1 en 100, o sea que seguramente esto es terreno natural. Bueno, acá no hay línea de tierra, no hay nada. Y en este también, fíjate que más allá de que yo le he puesto el terreno natural, tiene su línea de tierra. Digo, si lo quieren poner lo ponen, si no, no lo ponen. Está perfecto de cualquiera de las dos formas. Ahora, las fundaciones, si no hay terreno se pueden obviar. Ojo, 1 en 100, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, de este proyecto. Este proyecto no tiene las fundaciones y está bien que no las tenga. Vamos a ver, este de acá tampoco tiene las fundaciones. Este de acá tampoco tiene las fundaciones, pero este me parece que es un corte 1 en 200 ya. Este las tiene, pero podría no tenerlas y no pasa nada, al igual que este. Digo, si no hay terreno natural, puede ser que las fundaciones no estén. Ahora, lo que no puede faltar es el contrapiso. Por eso yo digo que este corte está mal. Es decir, salvo que todo esto de acá sea terreno natural y que esto sea una línea de tierra, cosa que no creo, este corte le está faltando información. Es como si tuviera este edificio al cual, al cortarlo, digo, bueno, esto de acá no existe. Listo, queda así, en patas abajo, descalzo, en la tierra. Hay que sentir la tierra. Siempre van los contrapisos, aunque sea una cosa mínima, no sé. Por ejemplo, ahí, digo, ¿no se ve mejor ahí? ¿No es más lógico? El contrapiso no puede faltar nunca. Aunque esté pegado junto con la estructura, como puede llegar a ser este caso de acá, o este de acá, o cualquiera, o este de acá, inclusive de acá arriba, siempre tiene que aparecer. La arquitectura tiene espesores. Quedó bueno ahí, profe. ¿Y qué más? Bueno, los muros. Acá los muros son en escala 1 en 100 simples cerramientos. Así como está acá, está perfecto. ¿Y siempre tienen que ser negros? No, a ver, los muros pueden ser como se te ocurra. Que estén negros acá no significa que tengan que ser negros. Puede ser así. Bueno, este es negro también, pero a ver. Este también. Acá está. Puede ser un tramado. Pueden aparecer blancos, como en este caso. O como en este caso. Pueden ser grises, es decir, esto va en gusto. O sea, no hay un solo tipo de corte arquitectónico y todos tienen que seguir por ese andarivel. Al contrario, o sea, propone. Hay quien en una época, yo por ejemplo, dejaba los muros rojos. Y se distinguían mis cortes porque eran rojos. Y las plantas también. Digo, no hay un estilo, no es que está mal que sean rojos. Salvo que venga tu profe y te diga, no los quiero rojo, el rojo me cae mal. Y bueno, entonces ahí le preguntas, ¿de qué color lo querés, profe? Ah, bueno, te lo hago de ese color. Digo, o sea, no hay por qué seguir una pauta en cuanto al relleno. Lo que sí, todo tiene que tener su línea de corte más gruesa que la línea de vista. Y un relleno que puede ser una trama, una textura, un color plano, puede ser blanco, puede ser negro. Obviamente cuando es negro no se llega a percibir la línea de corte, la línea que corta ese elemento. En este caso yo decidí hacerlo gris, pero fíjate este otro caso de acá está en negro. A mí me gusta más el gris.
Bueno, después lo mismo, el equipamiento fijo, al igual que lo vimos, también debería estar, aunque puede ser que no esté, como en este caso. El que veíamos de Campo Baeza hace un rato no tenía equipamiento de ningún tipo. Digo, todo depende del estilo y de la escala. En 1 en 100, para mí, debería ir el equipamiento, pero si lo querés obviar, lo podés obviar también. Para mí este corte no está pensado para 1 en 100, está pensado para una escala mucho más chica. Es un corte de publicación, es un corte que en una de esas va así chiquitito, al pie de una foto gigante de la casa. Es para ilustrar esta idea, no está pensado para que aparezca absolutamente todo ahí. Bueno, y los entrepisos, para mí, en 1 en 100 hay que diferenciar la estructura de lo que no es estructura y mostrar los cielorrasos. Les voy a mostrar un caso, por ejemplo en donde, si bien está marcado la losa con su posible relleno de contrapiso, si es que lo tiene o no, y también están marcados los cielorrasos, el corte no tiene peso. El corte no tiene peso, es decir, esto que está acá, todo esto que está acá, que es cielorraso, más todo esto que está acá, que es cielorraso, debería haberse cortado. Debería verse así, o así en todo caso, o hasta puede llegar a parecer mucho más desvanecido, pero digo, todo ese espacio que ustedes ven ahí, acá me equivoqué, ahí está, pero todo ese espacio gris que ustedes ven ahí, ese espacio que no es espacio, digamos, no es un espacio habitable, no está pensado para que habiten personas ahí adentro. Entonces está bien que, dependiendo la escala, se maneje o con un gris como en este caso, o con la trama que ustedes quieran, pero inclusive hasta puede llegar a ser este negro y me da mucho más idea de lo que está pasando en ese edificio, en ese corte. Bueno, profe, ya te entendí. En 1 en 100 está clarísimo. Bueno, pero pará, porque esos son los cielorrasos, de lo que yo te estaba hablando recién, que el cielorraso es justamente ese espacio que es, entre comillas, negativo, pero diferenciar, sí, en 1 en 100, lo que es la estructura del entrepiso de lo que no lo es. Es decir, por ejemplo, en este caso que veíamos al principio, está distinguida la estructura de lo que no es estructura. O en el caso del ejemplo que les preparé yo, en este caso no, pero en este caso sí. Y está definida la estructura de lo que no es estructura. Normalmente la estructura tiene un relleno mucho más sólido, si se quiere, o más oscuro que aquello que no es estructura. Es lo más resistente del edificio. Y por último la cubierta, que cumple con los mismos requisitos más o menos que el entrepiso, solo que el contrapiso de pendiente no estaría mal ponerlo en escala 1 en 100. Total, es un detallito nada más y nos está hablando de que esa cubierta tiene su pendiente para desagotar. ¿Y en 1 en 200, profe? Y en 1 en 200 se ve ya cada vez menos, porque fíjate, tenemos línea de tierra, muros de entrepiso y cubierta. Es lo mínimo de lo mínimo que no debe faltar para un corte 1 en 200. Ahora, por eso hice esto, fíjate. Si yo voy al 1 en 200 y en un 1 en 200 tengo línea de tierra, muros, entrepisos y cubiertas y nada más, esto no significa que en 1 en 200 no pueda llegar a tener este nivel de detalle, en donde aparece, por ejemplo, el equipamiento, ¿sí? Que en este caso yo lo quité. O este detalle, que es el detalle que tenía el corte 1 en 50. Entonces, supongamos que vos estás presentando un corte 1 en 200 y viene tu profesor y te dice, bueno, que a ese corte le faltan cosas, que es muy probable que te lo pida, porque en la facultad no se respetan los lineamientos de estos del corte, porque tu profesor te pide un corte 1 en 200 para que no tengas que hacer una lámina así, pero quiere ver el detalle del 1 en 50. Entonces en una de esas el corte es así chiquitito, pero tiene mucho detalle. Entonces, bueno, vamos a agregarle detalle de lo que sería 1 en 100 a un 1 en 200. Y nos encontramos con esto, que es 1 en 200 con detalle de 1 en 100. O inclusive más, un 1 en 200, pero con detalle de 1 en 50. Y también puede ser, mirá qué lindo corte para 1 en 200. No le está sobrando necesariamente información. Tiene lo que tiene que tener el corte. Pero, digo,
esta información es para 1 en 50. Si yo la uso en 1 en 100 o en 1 en 200, no está mal. El tema es que yo utilice el mismo detalle que utilizo acá para otras cosas. No puede ser que yo meta toda esa información en determinado lugar de mi proyecto y después otras cosas las dibuje como si estuvieran en 1 en 500. Lo mismo pasa con el 1 en 100. Para el 1 en 100, este detalle, y le está faltando detalle. Si fuera 1 en 200 estaría bien, pero para el 1 en 100, y esto no está bien. Entonces, mínimamente, recurrimos a la lista de lo que vimos recién en 1 en 100 y respetamos eso. Para mí es muy importante definir, mostrar lo que es estructura de lo que no es estructura, lo que es simplemente cerramiento. Y si nos piden un poquito más de vuelo, detalle, de agregales, porque es un clásico, ¿viste? En los cortes siempre te dicen, sí, ¿por qué esto le está faltando? Y vos decís, ¿qué mierda le está faltando? Bueno, le está faltando en una de esas, tu profe te está pidiendo que saltes de escala en cuanto al detalle, es decir, que dibujes en 1 en 100 lo que debería ir en una escala 1 en 50. ¿Se va entendiendo? Después, ya cuando vamos al 1 en 50, ni que hablar que, ¿dónde estoy? Acá. Y esto es un 0 a la izquierda. Esto en 1 en 50 no sirve para nada, ni para un corte, para nada. Basta. Y acá está medio pobrecito. Este es un corte 1 en 50 ahí, ¿viste? No, creo que no. Un 1 en 50 como mínimo, debería tener esto. Y agárrate si tu profe te pide más, porque si te llega a pedir más, te está pidiendo el detalle del 1 en 25, que no lo hemos visto acá, pero te muestra un plano 1 en 25. Esto, por ejemplo, es un plano de Angelo Gucci en escala 1 en 25. Es un corte 1 en 25. Es un corte de un sector de fachada, pero fíjate el detalle que tiene. Es decir, acá ya empiezan a aparecer otras cosas, ¿sí?, que en el 1 en 50 no aparecen. Así que roga por favor que tu profe, cuando estás haciendo un corte 1 en 50, no te pida más detalle, porque ya tenés que saltar a esto. Y yo sé que en la facultad no tenemos la suficiente información en los alumnos para que puedan llegar a hacer un corte así. ¿Y qué hacen? Lo terminan choreando, lo bajan de, no sé, lo bajan, de algún lado lo bajan. Entonces, espero que te haya quedado claro qué es lo que se dibuja en cada tipo de corte, ya sea un corte constructivo en donde queremos ir justamente a construir el edificio con ese documento. Ese corte es un contrato junto con otra serie de planos que hacen el proyecto ejecutivo o el legajo técnico en su totalidad. Y después tenemos el corte arquitectónico, el corte espacial, donde lo que importa es el espacio, pero no por eso necesariamente vamos a dejar liberado al color negro absoluto, como acá, por ejemplo, porque el corte es arquitectónico. Ah, no, es arquitectónico, no tiene que tener nada tecnológico. No, mínimamente algunos aspectos de la tecnología hay que tener. Recordad, por favor, para 1 en 50, para 1 en 100 y para 1 en 200. Como te dije al principio, es muy raro que un corte de arquitectura, un corte espacial, vaya más allá de una escala 1 en 50. Es raro, pero puede ser, depende del proyecto. O sea, de nuevo, en ningún lado dice que no puede haber un corte 1 en 20 que sea espacial. Puede ser. Ahora, un corte constructivo es muy raro también que esté por debajo del 1 en 50. Te lo mostré hace un rato cuando vos me preguntabas y te lo puse 1 en 100. La información se amontona, se apelotona toda y no se entiende nada. Por otro lado, trata también de que al agregarle detalle a tu dibujo, por ejemplo, tenés un dibujo 1 en 200 y viene el profe y te dice, no, ponele más, o viene y te dice, no, más todavía, y vos le pones el detalle de un 1 en 50 al 1 en 200, de que no se te empaste todo. Hace una pruebita de impresión, aunque sea en tu propia impresora, para ver que no estés trabajando al pedo, porque suele suceder eso. Uno se mata, como entra con el AutoCAD, va hasta el zoom y hace absolutamente todos los tornillitos, todo, y después cuando imprimes una mancha negra que te la bogliotire. Bueno, hasta acá llegamos hoy con el tema de los cortes, y voy a seguir hablando de cortes, porque como dije al principio, el corte para mí es la pieza gráfica más importante de las piezas gráficas bidimensionales, por lo menos. En las universidades, insisto, el corte prácticamente no existe. Se ven puras plantas y todo eso extruido y después lo cortan por donde sea. Hay muchos edificios, ya te lo dije al principio, que
son pensados a partir del corte. Hay muchos edificios que son mostrados a partir del corte. Me acordé de otro libro que tengo. Mira, me voy a volver a parar. Acá está. Renzo Piano. Te lo muestro acá. Mira. Este libro, que es de uno de mis arquitectos predilectos, está en corte. O sea, todos los gráficos, los pocos gráficos que muestra, está bien que hay una planta obviamente, pero aparece el corte. Mirá. Corte. Después todas las fotos, sí. Corte. Corte. Y no estoy boludeando, mirá. Hay otro un edificio de él que me gusta mucho, que lo vi en San Francisco. ¿Dónde está? Acá está. Corte. Te muestra una torre y te muestra el corte, te muestra las plantas, pero el corte, chicos, el corte. Bueno, y hoy no hay video porque este lo vimos en el último video, este tiene 669, este tiene 700 y nada. Así que hoy no tenemos sorteo, pero te voy a dar el emoji para que participes de este sorteo también. Acordate que sorteo una clase online, ¿sí? Vía Zoom, me podés preguntar lo que quieras, ¿sí? Y si tenés dudas menores y no te ganas la clase, acordate de ir y preguntarlo en nuestro grupo de Facebook, que ya somos más de 70.000 miembros ahí, dispuestos a ayudarnos los unos a los otros. Seguime en Instagram también, porque en los próximos sorteos los voy a hacer a través de Instagram. A los que estén siguiendo mi página de Instagram y el emoji. Sí, me acuerdo del emoji. Te voy a dar el emoji. Vos sabés que estuve buscando y no encontré un emoji de sierra, porque digo, la sierra era ideal para el corte. Así que lo que vamos a hacer es usar el emoji del cuchillo para los cortes, ¿sí? Se me ocurrió también que podríamos usar las banditas esas para cuando te cortás con la afeitadora, o la navaja, que también está, pero no, vamos con el cuchillo. Vamos con el cuchillo, pones tu comentario al pie del video y el emoji del cuchillo, ¿sí? No en el chat del estreno, acordate ahí abajo. Vayan a ver por favor el video de por dónde cortar mis edificios, o los edificios, no me acuerdo cómo se llama, que lo presenté hace un mes, 2 meses atrás y no tuvo tanta repercusión, y es un video fundamental si no sabes trabajar con cortes. Entonces ahí explico bien clarito por dónde hay que cortar un edificio, cuántos cortes hacer, las diferencias entre cortes longitudinales, transversales, quebrados, etc. Están todas ahí. Poneme el cuchillito en los comentarios y te dejo de este lado el botón de suscripción para que te suscribas, y de este otro lado un par de videos para que sigamos aprendiendo. Acordate, este de acá arriba es el que te decía recién. Andá a mirar este. Nos vemos. Un abrazo. Chao, Wilson. Nos vemos. Chao, profe. Chao, querido.